La primera, yo quiero hacer una pregunta. ¿Entendieron el idioma? ¿Entendieron la lengua? ¿Sí? Alguém se manifesta? ¿Nadie? ¿Nadie? No, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professora. Bom dia. Eu queria fazer essa pergunta principalmente porque eu também sou de fala hispana, sou mexicano, então estou fascinado com sua fala e também sou professor, também ensino leitura, mas eu trabalho com adolescentes, com jovens de 14, 16 anos. E enquanto você estava falando, eu estava achando em eles, em que agora estão fazendo eles, que estão lendo eles, em que maus eles estão, porque agora estou no Brasil estudando. E estava ficando como esta paixão que nós temos pela leitura, por entender nós mesmos como pessoas, como humanos, como cidadãos de uma parte do mundo, seja Brasil, seja Colômbia, seja México. Não sei se eles também têm essa consciência de que são parte de uma coisa mais grande que o mundo. E então essa pergunta é para você: que acha de se é fácil ou não é fácil compartilhar esta paixão, este amor que nós temos por entender o mundo pelo meio da literatura com eles? Eu sei que você falou principalmente das crianças, mas também gostaria de saber qué opina sobre adolescentes y jóvenes. Obrigado. Bueno, sí, es una gran pregunta, una de las preguntas que más nos preocupa. Yo pienso que no es tan fácil en la adolescencia entrar a los libros si no se han tenido experiencias previas. Por eso cada vez me parece más importante las escenas primarias, primigenias, la escena de la abuela, la escena de la lamparita, la escena de ese triángulo amoroso. Cuando eso está puesto en la vida de las personas, en la adolescencia puede que tal vez se diluya un poco, pero eso queda puesto y está dentro. El problema es cuando eso no se ha tenido. Cuando eso no se ha tenido, ¿qué necesitamos hacer? Volver a la habitación de la lamparita, había una vez, había una voz. Recuerden el libro de Daniel Pennack, se llama como una novela, como un romance, así es la traducción en portugués del libro de Daniel Pennack. Él hacía lo mismo, conectar a los adolescentes con la voz, leerles en voz alta. Acuérdense cuando empezó a leer El perfume, esa voz que vuelve a contar. Yo creo que no hay nada más necesario que palabras de la vida, conversaciones de vida en la adolescencia. Y creo que hoy más que nunca son necesarias, porque las conversaciones que nos han globalizado a todos, es para estos muchachos mexicanos, colombianos, de Brasil, todos están globalizados en la superficie de la conversación. Y por eso, gracias a las nuevas tecnologías también, que ya no son nuevas, empezamos a ver blogs, movimientos de lectura de mercado, todo esto de los booktubers, pero también movimientos de resistencia adentro. Entonces yo creo que estos jóvenes terriblemente informados, totalmente conectados entre ellos, necesitan conectarse de maneras distintas, particulares y profundas, y por eso la necesidad de la literatura y de las humanidades y de las experiencias estéticas hoy son apremiantes. Lo que resulta increíble es que los gobiernos, por ejemplo, no entiendan eso, porque no es tan fácil.
creo que es un poco la idea de lo inmediato, ¿no? ¿Cuánto dura un gobernante en un trabajo de gobernarnos? Máximo 8 años, a no ser que sea un dictador. Y en 8 años, o en 6 o en 4, hay que apostarle a lo que está rápido. Y en la escuela también, el director, si no tiene una mirada de largo plazo, apostará a lo que es rápido. Y la primera explicación rápida es, ay, a los jóvenes no les importa esto, entonces formémoslos para que puedan leer y entender instrucciones y para que puedan tener un nivel de lectura adecuado, porque ahora ya todos saben que la lectura es importante. Sin embargo, no han descubierto que la conexión entre el lenguaje literario con toda esta incertidumbre y toda esta desobediencia y toda esta polisemia que plantea es esencial para ser un lector de profundidad del texto que sea. No se han dado cuenta todavía de eso. Creen que la literaturita está allá. Cada vez oigo más en secundaria, donde tú trabajas, que los profesores e incluso los directores de departamento dicen, ah, no, pero ¿para qué tanta literatura? Mejor que lean textos periodísticos, textos científicos, textos de las ciencias sociales. ¿Para qué literatura? ¿Para qué leer a Balzac o a Proust? Pues para poder leer desde distintas posturas y saber que hay enunciaciones distintas y que hay intenciones distintas y hay emisores distintos en los textos que leen. Se necesita la literatura. Para hacer una lectura subversiva es necesaria la literatura. Y los jóvenes, cuando tienen buenos maestros, lo entienden rápidamente. Lo entienden. Un adolescente entiende una lectura que le propone un profesor. Hay que hacerlo evidente, pero creo que se puede hacer. Creo que en el fondo es lo mismo. Es una voz y es una mano que señala posibilidades. Y otra cosa que digo yo ahí en este texto es, ese profesor tiene no solo que leer los textos, tiene que leer las caras que tiene enfrente. ¿Están enamorados, por ejemplo? Cuando descubro que mis adolescentes están enamorados, la literatura va por ahí. Cuando tienen una pelea muy grande con la institucionalidad, la pelea va por ahí, pero necesito leerlos a ellos. Bueno, e outra pergunta, não? Bom dia. Aqui. Bom, eu sou Paulo, pesquisador aqui do Brasil, radicado no Paraná. Eu gostei demais da conferência, agradeço muitíssimo por, acho que a análise que você fez daquela composição, né, nos agradou muitíssimo a muitos de nós. Agora, tem um aspecto da relação com a Frida que eu vou pedir para você comentar um pouco mais. Então, me chamou a atenção um aspecto muito forte que me parece uma perspectiva Ariel da paixão que o estudante tem pela Frida. A Frida é sueca. Ela traz o signo forte da brancura que aparece no texto como a beleza. Como se a beleza pudesse ser só aquela beleza que vem nórdica. Quando você faz análise das narrativas, você fala das narrativas hispânicas. E eu queria que você, da sua voz dessas narrativas hispânicas, o quanto que essas narrativas são hispânicas e o quanto que tem de narrativas do altiplano ou de narrativas afro-colombianas, nessas narrativas orais que estão presentes nessa busca de outras camadas, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso,
dessas outras narrativas que me parece que a Eliane traz muito fortemente, né, inclusive iconicamente, né, na abertura do Congresso, com a leitura da poesia da Conceição Evaristo, com a composição da mesa para abertura, essa presença de outras narrativas. ¿Eh? Bueno, lo primero que debo decir es que la literatura cuenta una historia, una sola. Una historia de alguien particular, en este caso Santiago, un niño colombiano que se enamora de una niña sueca. No significa que la belleza sea blanca, no creo. Él dice, es la más bella que he conocido. Para él, en ese momento, es la más bella que ha conocido. Lo besó y es ella. Tiene los ojos color cielo y cuando se arruga, cuando se ríe se le arruga la nariz. Esta es la historia. A mí alguien me contó la historia de un niño colombiano que se fue a las vacaciones y apareció Frida, y a mí me pareció que era una historia tan preciosa. Pero si yo hubiera empezado a pensar, la niña tiene que ser de Ghana, porque, bueno, no sé, esa es la historia, y yo pienso que los sentimientos en esas capas de abajo de las que yo hablo no tienen necesariamente una sola lectura, sino muchas lecturas, muchas capas. Así como tú haces esa lectura, alguien puede hacer otra. Frente al cuento de la cucarachita Martínez, creo que ahí está muy, muy interesante. Ese es mi cuento enraizado en una ciudad pequeña de provincia que se llama Bucaramanga, donde yo nací. Es la versión de mi abuela. Si empezamos a mirar ese cuento, ahí hay un encuentro de lenguajes, porque ese no es un cuento español, es un cuento que fue viajando, y en cada uno de los viajes fue tomando características de los lugares. Esa cucarachita era antes otro animalito, creo que era una ratona en el primer cuento de tradición oral, pero va tomando las formas de los lugares por los que pasa. Y si hiciéramos la lectura racial, sería una cucarachita preta, ¿sí? Pero no importa el color de la cucarachita, lo que importa es que esa palabra entra, viene de lejos, va tomando cosas, todos se la apropian y llega hacia una niña, llega una niña de 3 años que está enfrente de una abuela, y creo que hay una conversación de vida que va más allá de la apariencia de los personajes. En este caso es la voz también la que toma palabras y toma cadencias. Entonces, cuando entregas un cuento y te lo apropias, ese es el cuento que viene. En Colombia también muchas veces es como tenemos que defender la tradición del autor colombiano o del autor afro o de la tradición de esto o de lo otro, pero nos olvidamos que son todas las voces las que empiezan a unirse. Entonces hay que dar todas las voces posibles de un lado y del otro, pero sobre todo aquí de lo que estamos hablando es de la experiencia que está debajo de la superficie, y por eso me gusta mucho tu lectura. Es una lectura, pero no es la única, y eso es lo que está bien de las lecturas, que haya muchas posibilidades de mirar. Yo nunca había pensado que Santiago se hubiera enamorado de una sueca. Es muy raro en Cartagena que haya una sueca, es muy raro en esa época, ahora sí, porque es una ciudad muy turística, pero esa es la historia. Es particular, es un caso, es una sola composición sobre las vacaciones. Esa es la literatura. Bom dia, Yolanda.
Nós vimos estudando sobre os teus textos que tratam sobre as bebetecas, sobre a leitura